Transmito desde el lugar de la Matrix, de cuyo nombre no quiero acordarme. El gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, rechazó haber cometido cualquier delito, incluidos los relacionados con delincuencia organizada, por los cuales la Fiscalía General pidió su desafuero al Congreso y dijo que hay una persecución política en su contra. El gobernador pidió a la Cámara de Diputados que deseche la petición de desafuero porque violó sus derechos humanos. Si me permiten, voy a pasar a la Secretaría General a presentar este documento. El gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, acusó una persecución política en su contra tras la denuncia de la Fiscalía General de la República ante la Cámara de Diputados para desaforarlo y procesarlo penalmente por los delitos de delincuencia organizada, operación con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada. Estas denuncias que hoy en día se están presentando a la Cámara de Diputados no son producto de la casualidad, son producto de una persecución política dadas directamente de Palacio Nacional. Si hay algún delito que he cometido, probablemente sea el hecho de no haberme sometido a este gobierno federal, un gobierno que ha querido inmiscuirse en las acciones del gobierno en Tamaulipas. En conferencia de prensa en la Cámara de Diputados, un día después de la denuncia presentada por la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Falsificación o Alteración de Moneda de la FGR, el mandatario estatal explicó: seguramente están muy molestos por la exhibida que les dimos a la Comisión Federal de Electricidad por haber presentado un documento apócrifo de Gobierno del Estado de Protección Civil, donde hicieron creer a la opinión pública que se había dado un incendio y donde presentaron un documento apócrifo. Probablemente también estén muy molestos porque estemos defendiendo una de las principales vocaciones que tiene Tamaulipas, que es la generación de energías limpias y renovables. Antes se trasladó a la Secretaría General, acompañado por su hermano, el senador Ismael García Cabeza de Vaca, y el coordinador de los diputados panistas, Juan Carlos Romero Hicks. La misma que ayer envió el comunicado al coordinador de la bancada morenista, el diputado Ignacio Mier, para informarle de la denuncia presentada por el Ministerio Público Federal. Acabo de presentar este documento a la Secretaria General de la Cámara de Diputados, donde tuve la oportunidad también de manifestarle mi inconformidad en torno a que haya violado la ley. Violó la ley, violó el debido proceso al filtrar un documento que fue entregado al coordinador de los diputados federales de Morena con el único propósito de utilizarlo de manera mediática. Por ello, el coordinador de los diputados panistas presentó una queja contra la secretaria general Graciela Báez Ricardes y pidió a la presidenta de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri, dar vista a la Contraloría Interna y solicitar al jurídico la presentación de la denuncia correspondiente. El gobernador García Cabeza de Vaca solicitó una copia de la denuncia en su contra. Sin embargo, le informaron que podría recibirla hasta el fin de semana, después de que sea ratificada por la FGR. Aseguró que defenderá su honra y la de su familia, así como los intereses de los tamaulipecos. Héctor Guerrero, Noticieros Televisa. El fiscal general, Alejandro Gertz Manero, defendió su decisión de solicitar a la Cámara de Diputados el desafuero del gobernador García Cabeza de Vaca para procesarlo por estos delitos relacionados con la delincuencia organizada. Gertz Manero rechazó que se tratara de una venganza política y anticipó que toda la información sobre el procedimiento que siguió se va a hacer pública. El procedimiento que se está siguiendo en el caso de esta persona tiene una ventaja muy grande, que es su claridad. Nosotros lo estamos presentando ante el Congreso con todas las pruebas para ver si existe la procedibilidad correspondiente.
todo el Congreso, todos los partidos políticos, todos los diputados van a tener acceso a ese procedimiento para conocer si existe una absoluta y total apego a la justicia y al procedimiento penal, en ese caso junto con las pruebas que se están aportando. Entonces, no va a haber ninguna falta de transparencia, no podrá darse ningún caso de que esto sea una venganza o alguna cosa de tipo político de ninguna naturaleza. ¿Por qué? Porque prácticamente el juicio va a ser público ante el Congreso. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que él no le guarda rencor a nadie, pero que tampoco se va a tapar a nadie. Yo ahí quiero dejar de manifiesto que nosotros no perseguimos a nadie, no es mi fuerte la venganza, pero también debe de saberse, o recuerdo que he dicho, que no somos tapadera de nadie. La investigación contra el gobernador de Tamaulipas salió a la luz en julio del año pasado, cuando la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda congeló las cuentas de García Cabeza de Vaca, de su madre, su esposa, su suegro y 2 personas más que manejan 2 empresas, una rural y otra inmobiliaria, por presuntos delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y corrupción. Tras revelarse aquella investigación durante una gira por Reynosa del presidente López Obrador en agosto también del año pasado, el gobernador dijo: ¿Pero por qué creen que lo hacen? Porque quieren sacar raja política, porque ven venir las elecciones del año que entra. Pero estos son tan irresponsables que no entienden que aquí ese tipo de politiquería cuesta vida, señor presidente. Aquí no se puede jugar a hacerle al político, porque ese tipo de ataques pone en riesgo a mucha gente. Y la política no puede ni debe ser así. La retórica va creciendo, esta retórica incendiaria, pero al final lo que lo va a determinar son las pruebas que presente la Fiscalía General de la República y la defensa que haga de sí mismo el gobernador de Tamaulipas. 32% de los impactos acusa el gobernador Cabeza de Vaca de persecución. El presidente lo niega. Esto ya se lo informamos hace unos minutos, pero queda todavía hay una discusión sobre el por qué el fiscal general acudió al Congreso Federal a presentar esta solicitud de desafuero y no fue al Congreso estatal, como parecería que es lo que sugiere o indican los artículos 110 y 111 constitucionales, para tratar de saber en dónde va a caer y en dónde debe de caer este caso, este análisis del desafuero del gobernador de Tamaulipas. Vamos a platicar aquí con Gabriel Regino, un muy experimentado, muy buen penalista. Gabriel, muy buenos días, encantado y muchas gracias de que estés con nosotros. Igualmente, Raimundo, muy buenos días para usted y para todo su amplio auditorio. Gabriel, ¿en dónde debe estar situado? Yo he leído los 2 artículos y mi interpretación, no siendo abogado, es que recae la decisión final en el Congreso local allá en Tamaulipas, que por cierto controla el PAN. Pero le pregunto al experto, ¿cómo se puede interpretar al pie de la letra de la Constitución en este caso? Con muchísimo gusto. Estamos ante un caso en donde lo que se investiga son hechos delictivos del ámbito federal, y esta es la nota que hace la distinción entre la competencia de un Congreso estatal o el Congreso federal. La Constitución establece que cuando se haga una investigación contra gobernadores, por ejemplo, por delitos del orden federal, el procedimiento de la declaración de procedencia o desafuero, como comúnmente se le conoce, es competencia de la Cámara de Diputados. Ahí se lleva y se tiene que llevar a cabo todas y cada una de las etapas de ese proceso. Que para el caso de que resulte
positiva la solicitud de la Fiscalía General de la República en el sentido de retirarle el fuero al gobernador del estado, la Cámara de Diputados así lo va a determinar y va a enviar la comunicación al Congreso del estado de Tamaulipas. Había algunas interpretaciones que decían, bueno, al final del día, el Congreso de Tamaulipas va a ser quien decida. No, no es así. La decisión, por ser hechos delictivos de naturaleza federal, la toma la Cámara de Diputados. Si esta es positiva para la intención de la Fiscalía, remite e informa al Congreso del estado de Tamaulipas única y exclusivamente para que éste actúe en términos de lo que establece el artículo 84 de la Constitución estatal, que cuando se separa a un gobernador porque se le ha iniciado causa o una investigación, tiene que nombrar al sustituto y de acuerdo a los tiempos en que esto se dé, o concluir el tiempo del encargo o convocar a nuevas elecciones. Así es como debe de operar, siempre y cuando, se insiste, la Cámara de Diputados diera positiva la solicitud de desafuero del gobernador. Ahora, en términos de tiempos, si esto se da en la Cámara de Diputados y se envía la notificación al Congreso local allá en Tamaulipas, ¿hay un plazo de tiempo en el cual tienen que desahogar el Congreso de Tamaulipas digamos, instrucción o notificación de la Cámara de Diputados? Aunque de hecho en la Constitución no lo establece de una manera precisa en cuanto a los tiempos, lo cierto es que la presión es por cuanto al tiempo que queda para concluir el encargo por el que fue electo el gobernador. Y además de que ya hay una declaratoria de separación del encargo, es decir, ya no hay gobernador de Tamaulipas. Por lo tanto, la legislatura local tiene que abreviar el cumplimiento de la resolución de la Cámara de Diputados, nombrar al interino para evitar un vacío constitucional en el Estado. Pero al mismo tiempo podrían aplazar hasta el próximo año que hay elecciones. Podrían, pero tendrían que designar necesariamente un gobernador interino, porque así lo establece la Constitución estatal. Es decir, no presta a interpretación, aunque este escenario, desde luego que plantea Raimundo, de que pudieran decir, bueno, vamos a ver después, pero esto generaría sí una crisis de constitucionalidad en el siguiente sentido. El destituido, el gobernador ya sin el cargo, no podría estar al frente del gobierno y por lo tanto todas las actuaciones que se dieran durante este aplazamiento que hiciera el Congreso del Estado devendrían en nulidad, decretos, promulgación de reformas, etc. Y eso sumiría a Tamaulipas en un caos desde el punto de vista constitucional. Muy bien, Gabriel, le agradezco muchísimo que haya platicado aquí con nosotros y explicado toda esta arquitectura legal. Ya sabes lo que tienes que hacer. Subscribe, comenta, ¿qué piensas? Hazlo, pero con amor.